Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Bueno, vamos a seguir exponiendo. No digo los atributos porque no hemos empezado con los atributos, pero hemos tenido una introducción de un par de clases que creo que eran necesarias para podernos aportar un poco más el propósito del estudio de los atributos de Dios. Y a modo repaso simplemente, unos minutos que creo que siempre es bueno, que podamos ver lo que hemos visto hasta ahora para podernos adentrar en los atributos de Dios. Lo primero que estuvimos viendo, y creo que esta es la base que nos tiene que animar de estudiar los atributos de Dios, tiene que ver con la necesidad ante nuestras vidas como cristianos de poder tener el verdadero conocimiento de Dios. Una de las cosas que dijimos cuando la Biblia nos enseña del conocimiento de Dios, nos está enseñando no conocer acerca de, yo creo que esto es importante, no se trata de reunir datos y saber cosas acerca de Dios, sino se trata de que lo que tú y yo estamos conociendo en cuanto al ser divino de Dios sea algo tan verdadero que eso nos esté transformando cada día más a la imagen de Cristo, como Pablo nos enseña en Romanos 8:29. O sea, el propósito de conocer a Dios tiene consecuencias, tiene resultados. Y el resultado es que cuando nosotros conocemos verdaderamente más acerca de Dios, nosotros debemos ser más como Cristo. Una de las cosas que también estuvimos viendo es que la necesidad de poder conocer a Dios es algo latente en nosotros, es algo manifiesto. Somos hombres necesitados en cuanto al conocer a Dios, en cuanto a conocer de su carácter y su persona. Pero esta necesidad nos tiene que llevar también a conocer bíblicamente. Es decir, si vamos a conocer a Dios, no lo debemos de hacer fuera de las Escrituras. Es necesaria la Escritura para todo cuanto Dios se muestre, se revela a sí mismo, porque Dios no ha revelado nada de sí mismo fuera de las Escrituras. Amén. Entonces, la Biblia es la revelación de Dios hablando acerca de sí mismo en cuanto a su ser, en cuanto a su esencia, en cuanto a su carácter, y nosotros vamos a acudir a la Biblia para conocer un poco más del carácter de Dios. Una de las cosas que dijimos también el domingo pasado es la necesidad también y la implicación de la tercera persona de la Trinidad, el Dios Espíritu Santo, para que Él nos enseñe, aún como dice Pablo a los Corintios, lo profundo de Dios. Así que si nosotros estamos conociendo cosas profundas de Dios, nosotros debemos conocer a Dios por la palabra y bajo la influencia de la vida del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no podemos excluirlo de todo lo que Dios nos está enseñando a través de la persona del Espíritu Santo. Es imposible.
Dios lo ha puesto en esta manera. Él es quien nos enseña aún las profundidades de Dios para con nosotros. Aún dijimos que cuando estamos conociendo a Dios, en parte, y todo lo que estamos conociendo de Dios es una verdad en cuanto a Dios, o es verdad en cuanto a Dios, también debemos reconocer que nunca vamos a saber todo acerca de Dios o de la persona de Dios. Así que debemos también tener claro y entendido que nunca conoceremos todo de Dios. Y esto es algo que hemos hablado, alguna cosa sobre ello. En la eternidad, o al otro lado de la eternidad, aun cuando nosotros estemos cara a cara con Dios, nosotros nunca vamos a saber todo acerca de Dios. Y es bueno que lo entendamos de esta manera porque esto es lo que la Biblia nos enseña. Porque si tú y yo, aun cuando estemos en la presencia de Dios, conocemos todo de Dios, significa que Dios tiene un fin. Entonces, los atributos se estudian en un conjunto. Entonces, Dios ya no es un ser eterno e infinito, porque el hombre finito ha llegado a conocer toda la infinitud de Dios. Por eso es importante saber que nunca conoceremos todo lo que Dios es, ni aquí ni en su presencia. Siempre estaremos aprendiendo de Dios. Pero Dios es un ser infinito, eterno. Nosotros hemos tenido un principio. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Así que nosotros tenemos que tener esta reverencia, esta humildad y aprender el carácter de Dios como Dios nos lo enseña en su palabra. Una de las cosas que dijimos también en cuanto al conocimiento de Dios, que es necesario para conocernos a nosotros mismos. Si nosotros vamos a conocer a Dios, esta también es la única fuente, podríamos decir, de conocernos a nosotros mismos y vernos como en verdad Dios quiere que nos veamos ante el Creador, ante el Dios Todopoderoso. Otra de las cosas que vimos es por qué es tan importante el conocimiento de Dios. Si vamos a conocer a Dios, ¿por qué es tan relevante el conocer a Dios a nuestros días? Es muy importante conocer verdaderamente a Dios. Pero una de las cosas que nosotros debemos de apreciar es que el conocimiento de Dios es muy importante porque dependiendo el concepto o la opinión o la imagen que tú y yo tengamos en cuanto a Dios, eso afectará nuestra manera de vivir. Eso afectará nuestra manera de pensar, eso afectará nuestro presente, eso afectará nuestro futuro, eso afectará nuestra predicación para quienes predicamos y por tanto afectará nuestra adoración. Afectará todo lo que nosotros somos. Dependiendo del concepto o esa imagen que tú y yo tengamos de Dios, afectará de tal manera nuestra vida que será diferente. Todo depende de lo que nosotros tengamos como concepto del ser o la persona de Dios. Otra de las cosas es poder entender lo que Dios quiere que entendamos es una gracia de Dios. Poder saber todo acerca de Dios es una imposibilidad por parte nuestra. Ahora, nosotros si vamos a ver o vamos a conocer el carácter de Dios o sus atributos, el ser de Dios, debemos entender que Dios Dios quiere que asimilemos lo que Dios es en un lenguaje que tú y yo podamos entender. ¿Sí? Por eso hablamos de los nombres de Dios. Qué importante es estudiar los atributos conociendo los nombres de Dios en la Biblia. ¿Y por qué los nombres de Dios? ¿Alguien recuerda? Porque el nombre de Dios, como el nombre de cada uno de los seres en las escrituras de los seres humanos, los personajes en la Biblia, reflejan o vinculan el carácter de la persona. Así que cuando nosotros estudiamos los atributos, por implicación debemos conocer o estudiar los nombres de Dios que nos están hablando parte de lo que Dios es. Algunos de los nombres o algunos ejemplos que pusimos y que podemos ver mucho de todos ellos, podemos ver a Abraham, que era padre de ¿qué? De muchedumbre. Bernabé, hijo de consolación. También Nabat, ¿qué es lo que era? ¿Alguien se acuerda? Era un necio, un tonto, pero aquel nombre estaba hablando de la persona, del carácter de aquella persona. De la misma manera, de un modo similar, nosotros vamos a conocer los nombres de Dios porque de esa manera también sabremos algo acerca más de ¿quién?
de lo que Dios es. Vimos mucho de ello, pero por ejemplo, Jehová Jireh, Dios proveerá. O Dios Rahab, Jehová es mi pastor. Dios quiere que tú y yo asimilemos lo que Dios es en nuestra mente finita, porque el ser de Dios, que es infinito, no lo podemos asimilar si no es por medio de formas o lenguaje humano. Esto es a lo que llamamos figuras antropomórficas. Figuras, un lenguaje que tú y yo podemos asimilar y entender. No tienes otra manera. Si Dios no lo hiciera en este lenguaje, nosotros nunca podríamos estar conociendo el ser divino de Dios. No tenemos la preparación para ello. Y de hecho es como nosotros podemos ver a lo largo de todas las Escrituras, que es como Dios nos está enseñando a conocerle. A través de sus nombres, figuras. Hay muchas figuras y formas en lenguaje antropomórfico. Vimos Dios es juez, Dios es esposo, Dios es padre, Dios es juez, Dios es un arquitecto. ¿Qué es lo que nos está hablando estos nombres, estas calificaciones? Nos está dando a entender algo acerca de quién. De Dios. Esta comparativa nos ayuda a asimilar un poco más la esencia del ser de Dios. Otra de las cosas que estuvimos hablando, y hoy tocaba un poco César, en cuanto a esta situación de Moisés que tenía para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Moisés tenía una gran curiosidad, tenía un gran ímpetu, él tenía una manera de decirle a Dios, dime quién eres, quién es el que me envía a mí a sacar a este pueblo, cómo me presento a Faraón, qué respondo a los hijos de Israel, cómo puedo presentarme, en nombre de quién voy. Y dijimos que muchas de las veces, y los teólogos concuerdan en esto, aunque Dios tiene muchos nombres, Dios no tiene un nombre. Y esa es una gran verdad que la Biblia nos enseña. Aunque Dios tiene muchos nombres, Dios no tiene un solo nombre, porque no hay un solo nombre que pueda definir todo el ser divino de ¿quién? De Dios. Los muchos nombres nos enseñan, nos ayudan a conocer un poco más el carácter o los atributos de Dios. Así que Dios está tratando con Moisés también y dice simplemente, yo soy el que te envía. Yo soy el que soy, Moisés. Y dijimos que esta palabra, lo que se llama el tetragramaton, que son 4 letras, son 4 consonantes, no tienen vocales, esta palabra en sí, en el hebreo, aunque no tiene una clara definición al día de hoy, sí se sabe que habla de la esencia del ser, de la naturaleza de Dios. Habla de su inmutabilidad, en el yo soy, es algo que podemos verlo, es algo presente, Él es, no era, no fue. Habla de su inmutabilidad, sigo siendo. Habla de su eternidad, habla de la unicidad de Dios. Y esta palabra, que es el nombre que más se usa en las Escrituras, 8.525 veces, que es la palabra Yahweh, como algunos pronuncian, no define todo lo que es Dios, aun cuando es el nombre más usado en la propia palabra de Dios. Yo soy Moisés, ese es el nombre que también se atribuyó a Jesucristo mismo, con los líderes religiosos de su época. Yo soy. En Juan 8:58 podemos ver a Jesucristo también atribuyéndose del nombre de Dios, siendo el Dios Hijo. Pero los nombres nos ayudarán mucho poder conocer un poco más a Dios. Y otra de las cosas, para empezar con uno de los atributos, es que también nos hicimos la pregunta, si vamos a estudiar los atributos, entonces surgía la pregunta, ¿cuántos atributos hay? Y hay quienes dicen que hay 7 atributos, pero estuvimos exponiendo un himno de Carlos Wesley, donde me gusta mucho. Dice que la gloria, tu nombre confiesa. La gloria de tus atributos, dice, todos incontables. Los atributos de Dios, para mí personalmente, y otros muchos cristianos lo ven de esta manera, son incontables. No podemos definir, encerrar a Dios en ciertos atributos. Claro que hay atributos más destacables, que algunos presentan simplemente como atributos comunicables o no comunicables, pero se reducen a muy pocos atributos. Dijimos que la manera de estudiar los atributos, es un buen consejo, es que tú leas tu Biblia desde el Génesis a Apocalipsis, y empieces a marcar todo lo que tiene que ver con un atributo de Dios. Todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios.
Y estudiar ese atributo, es otro principio que hablamos, no es estudiarlo, definirlo, aislado del contexto escritural, de las escrituras. Tiene que estar en el conjunto de la definición de un atributo, una forma, un lenguaje, como hemos dicho, antropomórfico. Si Dios es un cordero, tú estudiarás, yo estudiaré dónde Dios dice que es un cordero, a qué corresponde lo que es el cordero de Dios, y dentro del conjunto de los 66 libros se debe de estudiar ese atributo. Eso es muy importante a la hora de estudiar también los atributos. De definir un atributo bíblico, como la Biblia nos está enseñando, o un nombre de Dios. Verlo en esta manera es algo que debe de ayudarnos también a nuestros días. Ahora bien, leyendo un poco y estudiando estos días, hace un tiempo ya atrás, las confesiones y algunos credos, estuve mirando un poco lo que el credo y confesiones del Catecismo Mayor y Menor de Westminster dice algo muy importante en cuanto a qué clase de ser es Dios, qué es Dios, y responde en uno de sus artículos de esta manera: Dios es espíritu, en sí por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordiosísimo y lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Para mí es una de las mejores confesiones o definiciones que uno puede ver y encontrar en cuanto a ello. Esto tiene un periodo después de la Reforma, en el tiempo de Reforma del siglo XVII, 1640 y algo, no recuerdo bien, y tenía que ver con una confesión de las iglesias de Inglaterra, Escocia, y cuando se crea este credo, estas confesiones, estos catecismos mayor y menor, tiene que definirse qué es Dios. Y sabes una cosa, aunque es muy buena definición, no es suficiente. Para mí es una de las mejores definiciones que he encontrado, aunque es muy buena definición, no es suficiente. Todos estos superlativos no pueden definir a Dios. Dice que los cielos de los cielos, dice la Biblia, no te pueden contener. Cuando nosotros nos vamos a presentar ante Dios y su palabra y queremos conocer más acerca de Dios, el salmista David, en el Salmo 139, es un salmo que habla de atributos muy concisos y especiales, como la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Cuando David está exponiendo lo que es la omnisciencia de Dios, el conocimiento profundo de Dios, aquí dice, la palabra ni siquiera está en mi boca y aquí tú ya la sabes toda. David concluye, dice, tal conocimiento es maravilloso. ¿Para quién? Para mí. Alto es, profundo es, no lo podía definir cuando se encuentra frente al conocimiento de Dios para con nosotros. Él está viendo esa profundidad del conocimiento de Dios y David queda totalmente en una manera donde solamente él puede decir, este conocimiento no es algo que yo pueda concebir o llegar a su plenitud. Pero debemos conocer acerca de Dios, debemos conocer a Dios un poco más, debemos conocer su carácter. Es algo sumamente importante e imperante para nuestras vidas. A mí me gustaría empezar por uno de los atributos que la propia Biblia nos enseña y a veces posiblemente no es un atributo muy mencionado, pero es un atributo de Dios. No tendrá que ver con la misericordia, la justicia, la santidad, la fidelidad, la gracia, la ira, pero empezar por el principio es muy bueno para estudiar siempre la Biblia, ¿sí o no? Y si vamos a empezar por el principio, o tratar de empezar por el principio de lo que tenemos registrado en la Biblia, pensaba cómo exponer los atributos. ¿Por qué atributo empezar? ¿Por cuál creéis vosotros que tenemos que empezar? Bueno, el libro de Génesis es el libro del origen, el principio. Y es curioso porque nos enseña el origen de todas las cosas sobre un ser que no tiene origen. Y ese es Dios. Dios creador. Cuando nos encontramos ante este título de Dios, este nombre de Dios, esta definición de Dios, este atributo de Dios,
¿Qué es lo que nosotros estamos entendiendo cuando la Biblia nos está enseñando que Dios es el creador de los cielos y la tierra? Cuando vamos a exponer los atributos, creo que es importante no solamente tomar la exposición de los atributos, que creo que eso es algo muy correcto y debemos de hacerlo, sino tenemos que encontrar el propósito del estudio de los atributos. Y yo estaba pensando de exponerlo de una manera donde debemos de dar una respuesta a dicho atributo, es decir, la implicación de lo que me toca a mí, cómo yo aplico esta parte del carácter de Dios, cómo esto está afectando a mi vida. Bueno, cada uno de los atributos nos va a llevar a este tipo de conclusión y de respuesta por parte nuestra que bíblicamente nosotros debemos también de tener frente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a Génesis capítulo número 1, versículo número 1. Génesis capítulo número 1, el versículo número 1 de la Biblia nos dice lo siguiente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Personalmente este es un versículo que a mí es de lo que más me gusta en las escrituras a la hora del comienzo de la Biblia. Cada vez que inicio a leer la Biblia desde el principio, siempre como que nosotros somos seducidos, o hablo en mi caso, a quedarme en este versículo. Es un versículo tan portentoso, es un versículo tan profundo, es un versículo que si tú piensas por un solo momento, resuelve el problema de muchas mentes hoy en día en la sociedad. Es un versículo que refuta tantas teorías, filosofías, sectas, creencias. Es un versículo que nos está presentando lo que ocurrió en el principio, lo que Dios llevó a cabo en cuanto a todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos o a lo que llamamos la creación de Dios, aunque hay cosas creadas por Dios que nuestros ojos no están viendo. Pero la Biblia nos enseña la verdad de Dios. La Biblia no trata de convencerte de que Él existe, de que Dios existe. No, la Biblia no está cuestionando la existencia de Dios. La Biblia está dando por sentado la existencia de Dios. En el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que Dios hizo en el principio. Por eso creo que es importante lo que nos está enseñando aquí el versículo número 1, porque esta expresión se está refiriendo al tiempo antes de que las cosas del universo fueran creadas por el Dios Trino. En el principio, no está hablando de un tiempo, está hablando de un Dios creador. Antes de que las cosas fueran creadas, el mismo universo, creó Dios. Él es el protagonista, Él es el único creador. A Él solo se le puede atribuir este título del Dios creador de todas las cosas. Otra de las cosas que uno puede ver en este versículo, y creo que es algo muy rico, es lo que nos enseña cuando dice que Dios creó. Para Dios crear todo lo que tú y yo vemos, todo el universo, Dios no usó la materia prima. No existía nada y todo cuanto Dios lo hizo con la palabra de su poder. Por eso hay la palabra que dice Dios creó. Esa palabra bara en hebreo implica sin materia prima. Entonces el Dios creador habla y las cosas acontecen. Esta palabra, ¿verdad? Este verbo en el Antiguo Testamento que se usa 44 veces, siempre corresponde al sujeto de Dios. No se le puede atribuir a alguien fuera de Dios. Dios es quien creó los cielos y la tierra. Y tú pudieras decir, esto es algo que lo vengo escuchando toda la vida. Y yo pudiera decirte, ¿lo crees de verdad? O más pudiera decirte o preguntarte, ¿eso implica algo en cuanto a modo de respuesta? O aplicando tu vida a esta gran verdad, ¿cómo tú y yo nos sentimos ante esta majestuosidad de Dios, este poderío de Dios, esta suficiencia de Dios? ¿Cómo nosotros vivimos ante esta gran verdad de que Dios es el creador de los cielos y la tierra? Habla el nombre Elohim, que también es un nombre usado mucho en la palabra de Dios,
nos está hablando del ser divino, de la esencia de Dios, aunque a la misma vez nos habla de la pluralidad de Dios. Y uno puede ver cuando estudia la creación de Dios que corresponde al Dios Trino, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres están involucrados en la creación. Podríamos citar muchos textos, pero no es a lo que queremos ir. Uno puede ver la unicidad de Dios. Uno puede ver el verbo en singular y no en plural. Dios creó los cielos y la tierra en el principio, cuando nada existía. Hoy en día hay mucho dilema, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿Cómo ha sido formado lo que nuestros ojos ven? Teorías del evolucionismo, el Big Bang. Cada quien y en cada etapa que estemos adentrándonos estaremos viendo cómo el hombre trata de sustituir este solo versículo. Anular esto de la Biblia prácticamente es lo que la ciencia o el ser humano hoy trata con todas sus fuerzas. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia sigue diciendo que en el principio fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Así que estamos ante los principios de Dios. Estamos ante el origen de todas las cosas, y aun cuando la misma ciencia puede estudiar el movimiento, ¿verdad?, de todo lo creado, no puede comprender ni el origen de la creación ni del creador. Es la Biblia la que nos enseña que fue Dios quien creó todas las cosas con la palabra de su poder. En el principio creó Dios, ese Elohim significa con poder. Él es el único que pudo hacerlo, nadie más. Dios fue quien creó en el principio los cielos y la tierra. Vayamos por un momento a Hebreos, capítulo número 11, versículo número 3. Dice que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas visibles. Lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. El autor de Hebreos nos está llevando a este pensamiento de este versículo también. Por la fe nosotros entendemos. El mundo hoy trata de comprender para poder creer la existencia de Dios. Dios nos enseña que es al contrario. Nosotros solamente podemos comprender o saber un poco acerca de Dios, conocer un poco más a Dios cuando nosotros primariamente creemos. Y porque creemos es que podemos comprender. Porque creemos es que podemos conocer. Pero no es que porque conozcamos o comprendamos es que nosotros vamos a creer. Eso es todo lo opuesto a lo que la Biblia nos enseña. Así que cuando la Biblia presenta la salvación del ser humano, que solamente es por la fe en Cristo Jesús, nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es por tanto que cuando tú y yo creemos lo que Dios dice en su palabra, conoceremos acerca de lo que Dios tiene en su palabra y comprenderemos porque hemos creído. ¿Verdad? No vamos a creer porque hemos comprendido. Esto trata con la razón y no con la vida espiritual del corazón, donde es que nosotros recibimos a Cristo. Así que es importante también tener este concepto bien definido en nuestras vidas. Dios creó en el principio los cielos y la tierra de la nada, y por su palabra todo fue hecho. Por su palabra. Así que la palabra de Dios es poderosa. Nosotros vamos por un momento al libro de Nehemías, en el capítulo número 9, después de Esdras. Versículo número 6. Vemos lo que nos está enseñando la Biblia. Solo Dios es el creador. Y estamos diciendo que Él no comparte este título con nada ni con nadie. Y aquí nos enseña en el libro del profeta Jeremías, dice: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos.
los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Solo Dios es el Creador. Solo tú eres el Señor. No hay nada ni nadie que pueda sustituir esta gran verdad que la Biblia tan claramente nos enseña. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es un fundamento que no solamente tenemos que tener bien conceptuado, sino que tenemos que tener bien firme, bien entendido, donde nadie pueda movernos de esos principios de Dios. Y vuelvo a reiterar, aunque creamos que esto es algo dado por sentado, que sabemos, debemos de reafirmarnos en los principios de lo que Dios dice en cuanto a su creación. Porque vamos a ver cómo Dios no solamente es creador, sino porque Dios es creador también es sustentador. Y porque Dios es sustentador también es dueño. Y porque es dueño es soberano. Y esto es una trayectoria que define al ser de Dios. Pero empezamos en este principio. Dios es creador de los cielos y la tierra, de todo el universo. Jeremías capítulo número 10, versículo número 12. Y uno puede ver en este contexto del versículo del 11 al 16 el contraste, donde Jeremías está presentando al único Dios vivo, verdadero, como el único creador, frente a los falsos dioses e ídolos de las naciones paganas. Pero este es un pasaje del capítulo 10 del libro de Jeremías, donde nos está enseñando que Dios es dueño, Dios es gobernante, donde Dios es el Señor. Y todo ello tiene que ver con que, o digamos el resultado de que Dios es el creador. Jeremías está presentando esta gran verdad y dice en el versículo número 12 del capítulo número 10, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Él es el único que hizo la tierra y la hizo con su poder. Él es el único quien estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. La Biblia, cuando habla del Creador, no tiene otro título compartido con nadie, solamente Dios. Así que es un atributo que le corresponde solamente a Dios. Nosotros podemos conocer a Dios en cuanto a un Dios creador, cómo Dios ha creado. Vamos a ver el propósito para qué lo ha creado y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como implicación ante tal magnitud de Dios. Porque hay un propósito en todo lo que Dios hace y a nosotros nos toca corresponder a ese propósito respondiendo a lo que estudiamos. Dice en Isaías capítulo número 40, también, atrás, un libro más atrás, versículo número 28, igualmente Isaías 40, es un capítulo lleno de los atributos de Dios, donde Isaías también está contrastando al único Dios verdadero frente a todos los dioses falsos. Es muy rico, solamente el versículo del 21 al 28 tiene una gran riqueza, hablándonos de Dios como creador y sustentador del universo. Pero solamente el versículo número 28 del capítulo 40 nos está enseñando esta gran verdad. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Mira el versículo 21. ¿No sabéis? Dice nuevamente. ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langosta. Él es
que extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo cuando Él sopla sobre ellos y se secan. Uno puede seguir leyendo esta porción del pasaje del capítulo 40 de Isaías, y te tienes que detener. Tienes que marcar, yo te aconsejo esto, y luego meditar seriamente sobre lo que nos está enseñando aquí el profeta Isaías. ¿Quién es Él? Pues una de las calificaciones que estamos viendo, uno de sus atributos, es que Él es el creador. ¿Sabes cómo debe de afectar esto a nuestras vidas? Si Dios es el creador de los cielos y la tierra, y tú y yo vivimos en este mundo, en esta tierra, a nosotros nos interesa, a los seres creados por Dios, de corresponder bien y responder bien a lo que Dios nos llama mediante su propia creación. Recuerda que la propia creación está hablando de los propios atributos ¿de quién? De Dios. Los cielos cuentan de su existencia, de su gloria. El firmamento inclusive dice que anuncia la obra de sus manos. Cuando Pablo escribe a los romanos y lo deja sin excusa, aquellos gentiles que resistían, que habían tenido conocimiento, no querían saber nada de Dios, dice que ellos se encuentran sin excusa porque la propia creación y Dios mismo les ha puesto una conciencia dentro de ellos para que puedan entender de manera general la existencia de quién, para que pudieran entender, reconocer y quedan sin excusa de que Dios es creador, de modo que no tienen excusa, dice Pablo. La propia creación habla del creador. Es muy lógico. Dios nos está enseñando del creador. Y nosotros debemos de concluir bien este atributo. Ahora, de manera un poco reducida, si Dios es creador, quiero hablar un poco solamente de que Dios también es sustentador. ¿Sabe que este es otro atributo de Dios? Dios no solamente ha creado el universo, sino que Dios sustenta también al universo. Así que Dios no solamente es el creador de los cielos y la tierra, sino que Dios mismo es el sustentador de su propia creación. Dios es quien sustenta todo lo que ha creado. Él no solamente es el creador, Él es el sustentador. Imagínate, el origen de todas las cosas, como hemos dicho, es alguien que no tiene origen. Es autoexistente. No es, dicho esto de paso, no es autocreado. Algunos hablan de es curioso ver cuando uno estudia todo esto, las conclusiones a las que llega el ser humano. No, quienes dicen que Dios es autocreado es una falacia, es una herejía. De ahí, ¿verdad?, las confesiones y de ahí aquellos hombres apologéticos que tuvieron que llevar a cabo este principio cuando la doctrina de Arrio dice, no, Dios es creado o increado. Increado. No existe un Dios autocreado. Esto no es lógico. Si tú piensas simplemente en esta palabra, no tiene lógica. Es irracional. Ahora, es muy racional lo que Dios nos enseña en cuanto Dios es autoexistente. Él existe por toda la eternidad. No ha sido creado. Él es increado. Si alguien cree, ¿verdad? Y creo que aquí esto no está, pero se enseña, ¿eh? Hay cosas curiosas. Estuve escuchando a alguien que me mandó de Argentina. Por cierto, una persona que quiero mucho, que he estado años con él. Y en una predicación suya en la iglesia hablaba de las artimañas del diablo, del enemigo, y hubo un punto en el que él dice lo siguiente: Dios conoce tus pensamientos. Yo hago la pregunta aquí: ¿tú crees que Dios conoce tus pensamientos? Perdón, ¿el diablo conoce tus pensamientos? ¿El diablo conoce tus pensamientos, lo que estaba diciendo? No, en ningún lugar dice eso en la Biblia. Digo esto porque si nosotros no estudiamos o conocemos los atributos de Dios, podríamos atribuirles atributos de Dios al mismo enemigo. Él es el único que conoce todo nuestro ser, todo lo que tú y yo pensamos, y aun cuando, como hemos dicho, no está la palabra en nuestra boca, Él ya lo sabe todo, pero el diablo no es omnisciente.
no trasciende esos pensamientos o no adentra a los pensamientos del ser humano. Es importante conocer sus atributos, es muy importante conocer sus atributos. Vuelvo a reiterar del principio, afectará nuestra predicación los atributos de Dios. Debemos predicar a un Dios bíblico, como Él mismo se deja conocer y se revela a través de la Biblia. Así que es muy importante, es una gran responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos de poder conocer a Dios como Él se ha dejado conocer. Y para eso son los atributos de Dios. Así que decimos que Dios no solamente es creador, Dios es sustentador. Vayamos a Colosenses, de Filipenses, capítulo número 1, el versículo número 17, hablándonos de Cristo, dice, y Él es antes de todas las cosas. Mira lo que dice en la segunda parte del versículo, y Él, todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen o subsisten. Y Él es antes, dice la Reina Valera del 60, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabes? Nada de lo que Dios ha creado existiría si Dios no fuera el sustentador de todo lo creado. Así que no solamente Él crea, sino que Él sostiene. Él es el que está sustentando su propia creación. Y si por un solo momento Él se alejara de lo que ha creado, todo sería destruido. No tendría ningún sostén. La Biblia nos está enseñando esta gran verdad. La Biblia nos está enseñando que es por este motivo que todos nosotros, los que hemos sido creados, somos dependientes ¿de quién? De Dios. Es lógico, Dios es el creador, Dios es el sustentador, así que nosotros como seres creados somos dependientes ¿de quién? Del creador. Y esto es algo que debemos de reconocerlo en nuestros corazones. Dice el Salmo capítulo 100, versículo número 3, reconoced, es un mandato, es un llamado a nosotros los cristianos. Dice, reconoced que Jehová es Dios, este es el principio. Pero mira qué es lo que nos está enseñando el Salmo 100 con respecto al principio de Dios. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Reconocemos que Jehová es Dios y Él fue quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por tanto, nosotros debemos ser dependientes por completo del Creador, de Dios, que fue quien nos hizo. Vivir hoy, opuesto a este principio, es vivir sin ningún tipo de lógica. Por eso el salmista nos enseña a reconocer esta gran verdad. Él fue quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Todos somos dependientes de Dios. El arcángel más poderoso que se pueda encontrar en esa esfera del tercer cielo, el hombre más piadoso que pueda haber sobre la faz de la tierra, el hombre cristiano, el más humilde, es tan dependiente de Dios, o debiera ser tan dependiente de Dios como el gusano más mísero que hay sobre la faz de la tierra. Todos dependen ambos igualmente ¿de quién? De Dios, porque somos creados. No hay, digamos, cosa diferente a este principio. Ambos nos encontramos en el mismo punto. Pablo dice esta gran verdad a Timoteo en el capítulo 6 de su primera carta, versículo número 13, primera de Timoteo. Primera de Timoteo viene después de capítulo 6, versículo número 13. Dice, te mando delante de Dios solamente esto, que da vida a todas las cosas. Dios es el que da vida a todas las cosas. Así que también debemos de entender que si Dios es el creador, Él también es el sustentador. Él da vida a todo lo creado, a todas las cosas.
Hay un salmo que en lo personal me gusta mucho, el 104, hablando sobre Dios como creador y sustentador, que nos dice en el versículo número 27, Salmo 104, versículos 27 al 30, dice: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Lo que el autor del libro de los Salmos, aquí en el capítulo número 104, nos está hablando es esta gran verdad. Nosotros somos dependientes del Creador. Él es quien nos ha creado. Él es quien nos sustenta. Él sostiene toda la creación. Todo lo creado dependemos del increado, del autoexistente. Y eso es algo que debemos de reconocer, como la propia palabra nos enseña. Dice el libro de Job, capítulo 12, versículo número 10, en un contexto del poder de Dios en la creación suya y cómo Él la sustenta. Dice: en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne del hombre. En la mano de Dios es donde se encuentra. Él es quien sostiene, Él es por tanto el sustentador de su propia creación. Job capítulo número 34, lo que Eliú dice en cuanto a Dios. Versículo número 14 y 15. Job 34, versículo 14, a partir del 13 dice: ¿quién le dio autoridad sobre la tierra? ¿Y quién ha puesto a su cargo el mundo entero? Si Él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Dios no solamente ha creado, Dios es el que está sustentando, por tanto nosotros somos dependientes de Dios. La Biblia nos enseña esta gran verdad. Y hemos dicho que con respecto no solamente a Dios Padre, sino a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay un texto en Hebreos capítulo número 1, en el versículo número 3, hablándonos de Jesucristo, el Hijo de Dios también, como el sustentador de la propia creación. Y dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3, y la imagen misma de su sustancia, dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí nos está hablando del Hijo, el Creador, pero no solamente quien crea junto con el Padre y el Espíritu Santo, sino también quien sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Dios crea, Dios sostiene. Dios es el que está sustentando. Y eso es algo especial, porque si nosotros nos vemos, como muchas de las veces estamos frente a esta misericordia, esta gracia de Dios, no nos dejaría ser independientes como a veces somos, sino que nos llevaría a ser mucho más dependientes ¿de quién? De Dios, como un principio de coherencia, de lo que es lógico, en agradecimiento a Dios. El libro de los Hechos, en el capítulo número 17, cuando el apóstol Pablo está predicando a los filósofos de Atenas, y lo hace presentando a Dios como precisamente creador de los cielos y la tierra y sustentador también de los cielos y la tierra. Y en el capítulo número 17, en el versículo número 22, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos
humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así también algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los pensamientos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Esta predicación famosa, especial del apóstol Pablo frente a grandes filósofos griegos, lo que Pablo está presentando es la verdad de quién ha creado todas las cosas, quién es el que está sustentando todo lo creado, y este es el motivo primario por el cual Pablo dice que el hombre debe de arrepentirse. Es el tiempo, que en todo tiempo, o en este tiempo, en todo lugar, dice que los hombres acudan a Dios en arrepentimiento ante un Dios creador y sustentador del universo. Esa es la posición de la predicación de Pablo aquí con los filósofos. Ahora nosotros, frente a lo que hemos expuesto, ¿cuál es el propósito entonces que Dios ha tenido con la creación? Hay un propósito en todo ello. Si Dios es el creador y sustentador, debemos de entender, como dijimos, que Dios también es el dueño de todo lo creado. Es muy lógico. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ello habitan o moran. Dios es el dueño. Dios ha creado, Dios sustenta, Dios es el dueño. Entonces, ¿qué propósito entonces nosotros entendemos frente a lo que hemos expuesto por la palabra de Dios? Y como nosotros hemos visto, si Dios no estaba obligado, que esta es otra gran verdad, si Dios no estaba obligado a crear el universo, porque nadie podía obligarle. Esto es algo que soberanamente Dios ha hecho. Si Dios tampoco ha creado los cielos y la tierra, el universo y cuanto a nuestra propia existencia en este mundo, no ha sido creada en esta tierra porque Dios tuviese necesidad de nada ni de nadie. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos ha creado? Recuerda, si Dios tuviese alguna necesidad para llenar un vacío que Él tuviese en sí mismo, dejaría de ser Dios. La palabra necesidad no es aplicable nunca a Dios, como la palabra origen. Siempre corresponde a lo creado. Así, ¿cuál es el propósito por el cual Dios ha creado los cielos y la tierra, el universo? Dios tuvo que tener un propósito. Y frente a ese propósito, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer o corresponder? Y la Biblia nos enseña de manera muy específica que todo cuanto Dios ha hecho, cuanto Dios ha creado, e inclusive tu vida y mi vida, todo lo creado por Dios, tiene como fin un solo propósito, una sola meta, y es para su gloria. La creación, el sustento de la misma, tiene que ver con su gloria, sí, nada más que con eso. Y Pablo lo enseña muy claramente, aún en otros muchos pasajes, pero en Romanos 11:36, él dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Así que hay un propósito de todo lo creado por Dios y todo cuanto sustenta hasta el día de hoy. Y el propósito tiene que ver con su gloria, nada más que con su gloria. Ese es el propósito que nosotros tenemos como creación de Dios, que Él nos ha creado para su propia gloria. ¿Y qué vamos a hacer frente a ello? Vamos al libro de los Salmos y acabamos aquí, al capítulo número 33.
versículos 6 al 9, la respuesta que cada quien de nosotros deberíamos de tener frente a todo lo que Dios nos ha enseñado en cuanto a Dios como creador y sustentador del propio universo, nuestra propia creación. Cada quien de nosotros tiene un cometido, debe de tener una respuesta a todo ello. Y dice en el versículo número 6 del capítulo número 33 del libro de los Salmos, dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Pero mira que dice: tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Así que, ¿cuál es la respuesta que nosotros debemos tener frente a lo que es la propia creación y sustento de este universo que le corresponde a Dios? Saber que el propósito es para su gloria, pero la respuesta de cada uno de nosotros debe de ser de tener temor y reverencia ante aquel creador y sustentador del universo. Habla de un temblor, un temor, habla de una reverencia. Eso es lo que en nosotros debe de producir este atributo de Dios para con nosotros. El saber lo que Dios es, nosotros debemos responder con humildad y reverencia, con temor al ser de Dios. Otra de las cosas que debemos de responder es con adoración y alabanza. Apocalipsis capítulo número 4, versículo número 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que la respuesta nuestra en cuanto a este atributo, estos atributos que hemos visto como Dios creador y sustentador, debe de ser para con nosotros una respuesta de adoración, de alabanza a Dios. Él es digno, Él es nuestro Señor, Él es digno de recibir la gloria y el honor y todo el poder, porque Él fue quien creó todas las cosas y todas las cosas existen y subsisten por medio de ¿quién? De Él. Y sin Él, hablando de la vida de Cristo en Juan 1, 2 y 3, nada de lo que fue hecho, no existiría. Así que tú y yo vivimos en un mundo que Dios ha creado. Un mundo que está siendo sustentado por el Creador. Así que Él es también el sustentador. Un propósito en medio de todo ello que es para su gloria. Y una respuesta a nuestros días que nos corresponde a nosotros como cristianos, que debemos de tener ese reverente temor de Dios con humildad, dando a Él toda la gloria y la honra, porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Amén. Que veamos esto, y hay mucho más, ¿verdad? Pero debemos de concluir en este punto y en este tiempo, pero cuanto menos sepamos lo que Dios expone, parte de lo que Dios expone como atributo de creador, de sustentador, el propósito que hay en todo ello, y la aplicación, la responsabilidad, la respuesta que nosotros debemos dar a Dios frente a todo lo que Él ha hecho.